Cuando los tipos de la mudanza subían la lavadora vieja por las escaleras, yo me quedé parada abajo, sosteniendo unos papeles y tratando de entender cómo habíamos llegado hasta ahí sin darnos cuenta. Joaquín no dijo nada. Solo asintió. Cuando pasaron por su lado, y siguió armando la cama en la esquina de la pieza, como si armar muebles fuera una forma de no pensar demasiado. El nuevo departamento era un 2 ambientes en un segundo piso, con las paredes medio manchadas, la pintura descascarada en la cocina y un espejo en el baño que alguien se olvidó. Era chico, apretado, mal distribuido, pero igual había algo en esa luz de la tarde entrando por la ventana que hacía pensar que capaz todo esto, era solo por mientras. Él se encargaba de los tornillos, yo del papeleo. Cada uno en lo suyo. Sin chocarnos. No había peleas, ni reproches, ni siquiera ironías. Solo rutina en bruto. Joaquín iba y venía con herramientas, abría cajones, sacaba bolsas, no pedía ayuda. Yo contaba los gastos, anotaba consumos, firmaba formularios como si al final de la cuenta algo pudiera cuadrar. A veces me lo quedaba mirando, pensando si él también estaba esperando algo que no sabíamos bien qué era. En el pasillo lo vi. Por primera vez a Mario. Vivía abajo. Alto, de remera gris, el perro siempre le iba adelante, como si lo guiara. No ladraba, solo caminaba rápido, directo, como si supiera a dónde. Mario saludó apenas, sin levantar la vista, sin parar el paso. Era como si la presencia de los demás no le pesara, pero tampoco le interesara. La segunda vez que lo crucé fue en el rellano. Había salido a sacar la basura y él venía subiendo con una bolsa de pan colgando de la mano. Dijo, buenas, bajito. Sin mirar. El perro pasó rozando mi pierna. Yo respondí el saludo, pero él ya se había metido en su puerta. A la noche, Joaquín y yo comimos sentados en el piso con una caja de pizza. Todavía no teníamos mesa. Él mordía distraído, mirando una mancha en la pared, y dijo algo como, capaz después pintamos, sin convicción. Yo no respondí. Era como si los dos supiéramos que no íbamos a hacerlo. Dormí mal. Entre la cama a medio armar, las cajas abiertas y el ruido del edificio nuevo, que crujía como si tuviera vida propia, me quedé pensando en si esto era el principio de algo o el final lento de otra cosa. No sabía si tenía que hacer algo. O si solo quedaba esperar que el tiempo hiciera lo suyo. Y mientras escuchaba los pasos de alguien bajando las escaleras, pensé que a veces no es que uno se instala en un lugar, sino que simplemente se queda, con el paso de los días. Todo empezó a sentirse como una línea recta que no iba hacia ningún lado, una secuencia repetitiva de cosas que parecían organizadas solo para llenarnos las horas: trabajar, volver al departamento, pasar por el súper, prender la tele, cenar. Sin hablar, dormir, y repetir todo otra vez, sin sobresaltos pero también sin pausas que nos permitieran entender qué nos estaba pasando. Joaquín y yo habíamos empezado a comunicarnos en frases mínimas, casi técnicas, como si cualquier palabra fuera un gasto de energía que no valía la pena hacer, y cuando me preguntó si había comprado leche, su voz no sonó ni molesta ni curiosa, solo mecánica, como si esa fuera la única frase que había quedado entre nosotros. No era tristeza lo que flotaba en el ambiente, tampoco enojo, más bien una especie de resignación sin nombre, algo que no sabíamos cómo nombrar pero que ya se había metido en todas las esquinas del departamento. Cuando él llegaba, dejaba sus cosas siempre en el mismo lugar, colgaba la campera, se sacaba los zapatos, se encerraba en el cuarto, y aunque estábamos a metros de distancia, era como si cada uno viviera en un planeta distinto. Yo trataba de mantener alguna forma de orden, poner la mesa, limpiar lo necesario, asegurarme de que no faltara lo básico, pero todo eso se parecía más a una rutina heredada que a una vida compartida. Una tarde cualquiera, después del trabajo, entré al supermercado con la misma sensación de siempre, esa mezcla entre apuro y vacío, y mientras elegía pan y arroz, lo vi a Mario parado unas cajas más adelante, con 3 yogures, un pan blanco y 2 paquetes de cigarrillos en la mano. Su perro, como siempre, lo acompañaba con la correa floja, sin tironear, como si entendiera perfectamente el ritmo interno de su dueño. Mario me reconoció, me miró apenas, y dijo que pasara adelante, que él no tenía apuro, con una voz tan simple y neutral que no supe si agradecerle o simplemente obedecer. Pasé. Y aunque no hablamos más, mientras me alejaba de la caja no pude evitar girarme para ver si él seguía ahí, con esa manera de estar sin ocupar espacio. Al llegar al departamento, dejé las bolsas sobre la mesa,
escuché que Joaquín estaba viendo algo en la computadora con los auriculares puestos, y por un momento sentí que si me iba en silencio, ni siquiera lo notaría. Preparé una cena rápida, arroz y huevo, y cuando me senté, él solo se sacó uno de los auriculares, me miró como si recién ahí se diera cuenta de que estaba en la misma habitación, y volvió a ponerse el otro sin decir nada. Comimos sin hablar, como si cualquier intento de conversación fuera un malentendido. La televisión seguía encendida, pero ya nadie la miraba, y la única luz que venía de la cocina hacía que la mesa pareciera más chica de lo que era. Esa noche me acosté sin esperar nada, sin pensar en nada concreto, solo con una imagen flotando en la cabeza, un perro esperando en la fila de un supermercado. Y un hombre que no tenía apuro. Un par de días después, cuando la rutina ya parecía completamente sellada, con los mismos horarios y los mismos silencios repetidos en cada rincón, empezó a escucharse un ruido seco y persistente en el pasillo. Algo que al principio pensamos que era algún vecino moviendo muebles o quizás una puerta mal cerrada que golpeaba con el viento, pero cuando fui al baño a lavarme las manos noté que el piso estaba mojado, con el agua extendiéndose en una línea irregular que avanzaba lenta pero firme hacia la cocina. Me quedé un segundo parada mirando cómo la humedad aparecía desde la base del inodoro, y sin decir mucho llamé a Joaquín, que vino sin apuro, con el celular en la mano, intentando marcar algún número de emergencia mientras yo ya estaba con los pies descalzos en el agua, buscando toallas viejas para tratar de contener lo inevitable. Él se quedó esperando en el living a que alguien atendiera la llamada, mientras yo, arrodillada sobre el piso frío, trataba de secar sin éxito la zona que ya estaba completamente empapada. El agua salía sin parar, como si una vena rota en las entrañas del edificio hubiese decidido colapsar justo esa noche. De pronto tocaron la puerta, un golpe suave pero claro, como si la persona que estaba del otro lado supiera exactamente lo que estaba pasando adentro. Era Mario, con el rostro más serio que de costumbre, y me dijo que en su departamento se estaba filtrando agua por el techo del baño, sin enojo ni acusaciones, solo con ese tono de quien ya sabe que pelearse no sirve para nada y que lo importante es resolver rápido. Sin esperar a que lo invitáramos, entró, vio el desastre, se agachó, revisó de dónde salía la fuga y nos dijo que lo mejor era cerrar el paso del agua desde el medidor general. Joaquín no protestó, ni siquiera preguntó cómo sabía todo eso. Bajamos los tres al primer piso, con las luces del pasillo titilando por la humedad, y Mario se metió entre las cañerías como si fuera su propio edificio, girando una válvula oxidada que terminó por detener el ruido constante del agua. Nos quedamos en silencio un momento, solo con el eco de las pisadas del perro que subía detrás nuestro, y aunque nadie lo dijo en voz alta, los tres sabíamos que si no llegaba en ese momento, el daño habría sido mucho peor. Cuando volvimos, la situación estaba controlada pero el ambiente se sentía distinto, como si algo se hubiera desplazado unos milímetros hacia otro lado. Mario se quedó unos segundos más, apoyado en la puerta, diciendo que en edificios como este todo se arregla a medias y que seguramente volvería a pasar. Yo le agradecí sin exagerar, con una sonrisa pequeña pero sincera, y por primera vez en muchos días sentí que había intercambiado palabras con alguien que realmente me estaba mirando. Joaquín volvió a sentarse frente a la computadora como si nada, los auriculares otra vez puestos, su mundo intacto. Yo terminé de secar la entrada con la última toalla seca, y mientras lo hacía me quedó dando vueltas en la cabeza esa frase simple de Mario, la forma en que dijo, menos mal que estaban, como si en este edificio casi nunca hubiera nadie cuando se rompe algo, y sentí que ese momento, mínimo, cotidiano, lleno de agua sucia y olor a humedad, había sido más real que cualquiera de las cenas que habíamos tenido últimamente. Unos días después del problema con la fuga de agua, salí a tirar la basura al atardecer, cuando el patio empezaba a llenarse de sonidos bajos, conversaciones entre vecinos que no se veían pero estaban presentes, el chirrido de la reja del portón, un auto encendiéndose a lo lejos y algún niño gritando que no quería entrar. Me senté un rato en la banca cerca del cantero, solo para respirar un poco sin techo encima, y mientras jugaba con una tapa de botella que encontré en el bolsillo de mi campera, el perro de Mario apareció corriendo desde el costado del edificio, persiguiendo una pelota roja que se le escapó justo cuando dobló la esquina. La pelota rodó hasta mis pies, como si supiera que estaba ahí para eso, y me agaché a recogerla sin apuro, mirándolo a él que venía detrás, caminando despacio, como si no hubiera prisa ni siquiera para alcanzar a su propio perro. Mario se detuvo a unos metros, con las manos en los bolsillos y una expresión tan neutral que por un momento pensé que no iba a decir nada, pero después sonrió apenas y me dijo que si tenía tiempo y ganas, podíamos tomar un café ahí mismo. Sin moverse,
sin hacer del encuentro algo complicado, como si simplemente compartir un rato en la banca fuera suficiente. Yo dudé un segundo, no porque no quisiera, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien me ofreciera un momento sin condiciones, pero igual acepté, y mientras él volvía a su departamento a buscar el termo, subí rápidamente por los vasos descartables que teníamos guardados en un cajón, los mismos que habían sobrado de un cumpleaños donde nadie brindó. Nos sentamos sin ponernos de acuerdo sobre nada, ni sobre dónde ni por cuánto tiempo, y mientras él servía el café caliente. Con manos tranquilas. Empezamos a hablar de cosas que no importaban, como el nuevo contenedor de basura que habían instalado en la esquina, que según él no iba a durar ni un mes antes de que alguien lo rompiera o se lo llevara. También mencionó que alguien había intentado robar un carrito del supermercado y lo había dejado tirado en la entrada del edificio cuando se dio cuenta de que no podía bajarlo por la escalera. Todo sonaba absurdo pero también real, como si esas historias pequeñas fueran la manera más sincera de decir: estoy acá, tengo algo para contarte. Me reí más de lo que esperaba, no porque las anécdotas fueran graciosas, sino porque su forma de contarlas era tan seca y honesta que no quedaba otra que imaginarlo todo como una película vieja. Mientras tanto, su perro se echó entre nosotros, cerrando los ojos como si ya supiera que iba a estar ahí un buen rato, y por un momento me olvidé de que tenía un departamento lleno de cajas sin abrir y una relación que hacía tiempo se sostenía solo por la costumbre de no romper nada. El café estaba fuerte, medio amargo, pero lo tomé igual, disfrutando el hecho de que alguien se hubiera tomado el tiempo de ofrecer algo sin pedir nada a cambio. Al volver a casa, ya era de noche. Subí sin hacer ruido, abrí la puerta despacio y encontré a Joaquín en la cocina, comiendo solo con los auriculares puestos, completamente desconectado de lo que pasaba a su alrededor. Había 2 platos sobre la mesa, pero uno estaba vacío, sin cubiertos, como si hubiera sido dejado ahí más por hábito que por intención. Apenas me vio, se sacó un auricular y preguntó con voz seca si había estado con el del primer piso, sin nombrarlo, sin hacer una escena. Le dije que habíamos tomado café en la banca, sin dar explicaciones, sin justificarme. No dijo nada más. Volvió a mirar la pantalla y cambió de canal. En ese momento entendí que para él, la banca, el café, el perro y la charla eran solo detalles que no merecían atención, cosas que no afectaban en nada su manera de estar en el mundo. Pasó casi una semana sin que volviéramos a cruzarnos con Mario. Pero una tarde, mientras intentaba limpiar una parte del placar donde se acumulaban cajas con ropa de invierno que ya no usábamos, lo escuché subiendo por la escalera con el perro. Yo tenía una de las cajas en los brazos y justo salí al pasillo al mismo tiempo que él doblaba la esquina. Me miró sin decir nada, después se acercó y con total naturalidad se ofreció a ayudarme a bajar las cajas, sin poner ningún gesto de obligación ni hacer preguntas sobre por qué estaba vaciando ese espacio. Le dije que no hacía falta, pero ya tenía una caja en las manos y bajaba como si ya supiera a dónde íbamos a dejar todo. Caminamos hasta el tacho grande de la esquina sin hablar demasiado. Las cajas estaban llenas de cosas que ya no sentía mías: guantes con agujeros, botas que usé solo una vez, bufandas que ni recordaba haber comprado. Al llegar, las dejamos al costado como si fuera un cierre simbólico de algo que ya no tenía sentido seguir guardando. Volvimos caminando despacio, y yo, sin planearlo ni pensar en qué podía significar, le pregunté si quería pasar a tomar un té. Lo invité con esa voz que uno usa cuando no está seguro de querer estar solo, pero tampoco busca que pase nada demasiado grande. Mario asintió como si el gesto fuera lógico, como si no fuera la primera vez. Entramos al departamento y por primera vez sentí que no necesitaba ordenar ni esconder nada. Se sentó en la cocina, apoyó los codos en la mesa, miró alrededor sin hacer comentarios, simplemente observando. Yo puse agua a calentar, saqué 2 tazas y saqué una caja de galletitas que había comprado hacía semanas y que todavía estaba cerrada. El silencio que hubo entre nosotros no fue incómodo, al contrario, me resultó incluso necesario. Era una especie de espacio neutro, una pausa del ruido interno que venía arrastrando desde hacía meses. No hablamos de nadie, no mencionamos a Joaquín, no analizamos lo que significaba esa visita. Hablamos de lo que había en la alacena, de cómo hacía frío antes de lo normal ese año y de una vecina del 4.º piso que gritaba por teléfono cada noche y a la que todos ya conocíamos por el tono más que por el nombre. Cuando terminó su taza, se paró y dijo que ya se iba. Yo lo acompañé hasta la puerta y, justo antes de abrirla, se detuvo, se giró un poco hacia mí y me miró. No fue una mirada larga ni intensa,
pero sí lo suficiente para que yo sintiera que algo pasaba aunque no se dijera en voz alta. Nos acercamos sin pensarlo mucho y nos besamos. Fue un beso breve, sin urgencia ni drama, uno de esos que no buscan una continuación inmediata sino que marcan un límite o una transición. Cuando se separó, no hubo palabras ni preguntas. Abrió la puerta y se fue, bajando con el mismo ritmo tranquilo de siempre, el perro siguiéndolo como si nada hubiera cambiado. Me quedé en el pasillo unos segundos, cerré despacio, y al volver a la cocina me di cuenta de que las tazas todavía tenían el vapor flotando arriba. Me senté otra vez, sola, y entendí que no sabía muy bien qué había significado ese momento, pero que ya era tarde para fingir que no había pasado. No me sentí culpable ni confundida, solo un poco más despierta que antes, como si algo que dormía adentro se hubiera movido apenas. El departamento estaba igual que siempre, pero yo ya no lo habitaba de la misma manera. Durante los días que siguieron, traté de evitar cruzármelo. No porque hubiera pasado algo malo ni porque me arrepintiera de lo que había ocurrido, sino porque no sabía bien cómo sostener la normalidad después de haber dejado que el momento nos desbordara, aunque fuera solo por unos segundos. Cada vez que escuchaba el sonido de su perro en las escaleras, me quedaba quieta, bajaba el volumen de lo que estuviera escuchando, incluso dejaba de moverme, como si con eso pudiera desaparecer. No era miedo, pero sí una incomodidad nueva, una especie de torpeza emocional que no sabía manejar. Joaquín seguía igual que siempre, en silencio, distante, con esa manera automática de existir que ya no dolía, pero tampoco ofrecía consuelo. Una noche, casi al final de la semana, cuando estaba guardando la ropa lavada y terminando de cerrar la puerta del placard, tocaron la puerta. Pensé que era una equivocación o que algún vecino necesitaba algo, pero cuando miré por la mirilla, era Mario. Estaba solo, vestido con una remera vieja, y sostenía una botella de vino en una mano, sin ninguna bolsa, sin excusas. Abrí sin decir nada, y él me miró sin ninguna sonrisa ni gesto de confianza, solo con esa forma suya de estar presente sin ruido. Me dijo que la otra vez había visto que tenía la alacena vacía, que no quería que pensara que lo del té había sido algo extraño o confuso, que simplemente quería que supiera que si me incomodaba, él no iba a insistir. No explicó más que eso, no preguntó nada. Extendió la botella, esperó a que la tomara y, cuando lo hice, se dio vuelta y se fue sin mirar atrás, como si no hiciera falta más aclaración. Cerré la puerta despacio, apoyé la botella sobre la mesa sin abrirla. Y me quedé mirando el espacio vacío por donde él había estado parado hace unos minutos. No me sentí ni aliviada ni triste, más bien sorprendida por la delicadeza de su gesto, por esa forma de respetar sin desaparecer del todo. Me di cuenta de que, en el fondo, había querido que se quedara, que se sentara otra vez, que hiciéramos lo mismo de antes sin hablar demasiado, solo compartiendo un rato sin obligaciones. Pero al mismo tiempo entendí que no era el momento. No porque estuviera mal, sino porque dentro mío todavía había una confusión que no podía disimular. Esa noche no hablamos con Joaquín. Él llegó tarde, se metió directo en el cuarto. Y yo me quedé un rato en la cocina, lavando los platos limpios solo por hacer algo con las manos. Cuando terminé, fui a acostarme sin encender la luz, intentando que el silencio no me aplastara. La botella de vino seguía sobre la mesa, intacta, como si fuera un mensaje que no necesitaba ser leído para entenderse. Me dormí tarde, con una sensación en el pecho que no era angustia, pero que tampoco era calma, una especie de pausa larga donde el deseo y el miedo se sentaban uno frente al otro sin decidir nada. Esa noche llegué tarde del trabajo porque decidí caminar un poco más antes de volver. No tenía apuro por regresar a un lugar que ya no me ofrecía motivos para sentirme en casa. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño me pesaba más que el anterior. Cuando abrí la puerta del departamento, lo primero que vi fue a Joaquín sentado a la mesa. Estaba comiendo solo, con los auriculares puestos y la mirada fija en la pantalla del celular. Parecía más interesado en lo que ocurría allí que en lo que pasaba a su alrededor. Había 2 platos sobre la mesa, pero solo uno tenía comida. El otro estaba vacío. No tenía cubiertos ni servilleta. Tal vez lo dejó por costumbre, sin pensar realmente en su presencia. No me dijo nada cuando entré. Apenas levantó la vista. Y me hizo un gesto leve con la cabeza. Me saqué el abrigo, dejé las llaves donde siempre y me senté frente al plato vacío.
No tenía ganas de calentar nada ni de preguntar qué había para cenar. Tomé un pedazo de pan que había quedado del mediodía. Lo comí en silencio. Lo hice solo para tener algo que hacer mientras él seguía masticando sin mirarme. El video seguía sonando a través de los auriculares, pero para mí era solo un ruido lejano. Después de terminar el pan, me levanté para lavar los platos. No eran muchos y no tenía apuro, pero prefería moverme antes que quedarme sentada frente a él sin saber qué decir. En la cocina solo se escuchaba el agua cayendo y el sonido de los vasos chocando. Me di cuenta de que Joaquín no pensaba decir nada más. Su saludo al llegar fue lo único que decidió compartir conmigo. Ya no parecía haber intención en sus gestos. Cuando terminé, apagué la luz de la cocina y me fui al cuarto. Estaba sentada en la cama, revisando el celular, cuando Joaquín entró caminando despacio. No dijo nada. Dejó mi teléfono sobre la mesa de luz. La pantalla estaba encendida y mostraba una conversación abierta. No lo miré enseguida, pero ya sabía de qué se trataba. Joaquín tampoco habló. Solo dejó el celular ahí y se fue del cuarto. Parecía que lo que había visto no lo sorprendía. Solo necesitaba que yo supiera que él ya lo sabía. Miré la pantalla. Era un mensaje de Mario. El texto era claro, directo, sin adornos. Decía que no quería presionar, que solo quería que supiera que, si en algún momento me daban ganas de tomar otro café, él estaba disponible. Era un mensaje tranquilo, sin exigencias. Lo leí 2 veces. No respondí. Tampoco lo borré. Me quedé sentada con el celular en la mano. Escuchaba a Joaquín caminando de un lado a otro en la otra habitación. Su silencio era más pesado que cualquier discusión. No hizo preguntas, no reclamó nada, no levantó la voz. Solo marcó un límite. Y en ese gesto, todo lo demás también se volvió más claro. El domingo empezó con una calma extraña, de esas que anuncian que algo va a cambiar. No sabíamos cómo ni cuándo, pero era evidente que algo estaba por moverse. Durante toda la mañana estuvimos en silencio. Cada uno hacía cosas distintas. En el aire había una tensión suave. Era como si el departamento hablara por nosotros lo que no podíamos decir. Joaquín se levantó primero. Preparó café solo para él. Dejó una taza vacía en la mesa, sin mirarme. Luego se encerró en el cuarto, con la puerta entreabierta. Estaba revisando papeles y armando una mochila vieja que no usábamos desde nuestro último viaje. Yo intenté ocuparme con tareas pequeñas. Acomodé una repisa, barrí el balcón, regué una planta que casi siempre olvidaba. Pero el malestar crecía con el paso del tiempo. Cerca del mediodía, sin hacer pausas dramáticas ni buscar un momento especial, Joaquín apareció en la cocina. Dijo que iba a irse, que necesitaba mudarse por un tiempo. Aclaró que no lo hacía por lo que estaba ocurriendo entre Mario y yo. Dijo que simplemente ya no sentía nada. Que se dio cuenta de que estaba vacío y que no tenía sentido seguir esperando algo que no volvería. Lo escuché apoyada contra la mesada, con las manos mojadas porque justo estaba lavando una cuchara. Le pregunté si en algún momento había sentido algo por mí. Si alguna vez había estado realmente presente. Cuando terminé de hablar, supe que no necesitaba escuchar la respuesta. Fue una pregunta impulsiva. Él asintió con un gesto pequeño, casi automático. Sentí vergüenza por haber dicho algo que no podía cambiar nada. No discutimos. No hubo reproches. Tampoco lágrimas. Joaquín fue al cuarto, guardó ropa, documentos, su cepillo de dientes. Salió con la mochila al hombro. Y una expresión serena. No era una expresión feliz, pero sí decidida. Nos cruzamos en el pasillo. Sabíamos que ese momento iba a llegar. Se había estado formando durante muchas noches sin diálogo, donde cenábamos en silencio y dormíamos sin tocarnos. Dijo que no sabía por cuánto tiempo se iba. Me avisaría si necesitaba pasar por algo más. No me besó. No me tocó. Cerró la puerta con la misma suavidad con la que siempre evitó cualquier conflicto. Me quedé sola en el living. La ventana estaba abierta y el sol del mediodía iluminaba la mesa.
La taza vacía seguía ahí. No sentí tristeza inmediata. Tampoco culpa ni alivio. Solo una especie de vacío ordenado. Era como si alguien hubiera retirado todos los muebles y yo por fin pudiera ver el espacio real que ocupaban. No sabía si eso era un final o una transición. Pero, por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que, aunque no supiera qué venía después, al menos la escena ya había cambiado. Después de que Joaquín se fue, los días se volvieron más largos. Pero también más livianos. El silencio era distinto. No tenía peso, aunque seguía estando. Al principio sentí que respiraba mejor. El aire ya no estaba cargado de palabras no dichas. Con el tiempo, empecé a notar que Mario también se alejaba. Lo hacía de forma gradual, casi imperceptible. Ya no coincidíamos en las escaleras ni en el patio. Cuando le escribía, a veces, no contestaba por varios días. Y cuando lo hacía, sus mensajes eran breves. No hacía preguntas. No mostraba interés por continuar la charla. Una tarde lo vi cuando salía con el perro. No lo planeé, pero lo enfrenté. Le pregunté si algo había cambiado. Si se estaba alejando por decisión. Si ya no quería seguir con lo que habíamos empezado. Me miró sin sorpresa. Dijo que no era por mí. Que no quería convertirse en una complicación. Explicó que, si esto se convertía en una rutina con expectativas y responsabilidades, él no se sentía preparado para sostenerlo. Ya había intentado algo parecido antes y no había salido bien. Guardé silencio unos segundos. No sabía si lo que decía era una excusa o una verdad sincera. Le dije que lo sentía distinto. Él respondió que no había cambiado. Siempre fue así. Según él, yo lo vi de otra manera porque lo miré con algo que ya no compartíamos. Dijo que no quería asumir cosas que no podía sostener. No le interesaba empezar algo solo para llenar un vacío. En ese momento entendí que no se trataba de amor, ni de deseo. Tampoco era una despedida disfrazada. Era simplemente una salida. Una forma de irse antes de que todo se volviera más difícil. No le pedí explicaciones. No traté de convencerlo. Solo asentí y me di vuelta. Sentí tristeza. Pero también una especie de claridad. Ya no pensaba que era una historia incompleta. Era un episodio breve. Una excepción en medio de una rutina que seguía teniendo la misma esencia. No fuimos una pareja. Tampoco un intento serio. Fuimos lo que ocurre cuando dos personas solas se cruzan justo en el momento en que están listas para confundirse. Después, inevitablemente, cada una sigue su camino. Un par de semanas después, justo cuando ya me había acostumbrado a no esperar nada, a no mirar el celular con la esperanza de que apareciera un mensaje suyo, encontré un papel pegado con cinta en el portón de entrada, uno de esos avisos que los dueños dejan para informar algo que no se puede ignorar. La unidad del primer piso quedará libre a fin de mes, se alquila con disponibilidad inmediata. No decía su nombre, ni mencionaba al inquilino anterior, pero era evidente que se trataba del departamento de Mario, porque la letra del cartel no era la suya y porque su perro ya no se escuchaba ni por la escalera ni en el patio. Me quedé un segundo mirando el papel, como si con solo observarlo pudiera confirmar que se había ido, que se había marchado sin decir adiós, sin cerrar nada, sin dejar un mínimo gesto de despedida. Volví a subir despacio. Repasando mentalmente todas las veces que había pensado en tocarle la puerta, en preguntarle directamente qué quería, en exigirle, aunque fuera con palabras simples, que al menos me dijera si esto se había terminado o si simplemente se había apagado. Pero no lo hice, como tampoco lo hizo él, y ahora ese papel, frío y práctico, parecía el resumen perfecto de lo que había sido nuestra conexión, algo que comenzó sin demasiada lógica y que terminó con aún menos. No había enojo, no había reproche, solo esa sensación amarga de cuando las cosas no se cierran, de cuando alguien se va como si no hubiese estado del todo. Esa tarde bajé con una taza de café y me senté en el descanso de la escalera, justo al lado del lugar donde solía esperarlo el perro cuando él subía con las bolsas del súper o con el termo bajo el brazo. Me quedé ahí un rato largo, sin mirar el celular, sin pensar en otra cosa más que en el tiempo que se nos fue entre las manos sin que ninguno de los dos hiciera el intento real de sostenerlo. Me acordé de la primera vez que me dijo, no. Tengo apuro, del beso en la puerta, de la botella de vino que me dejó sin entrar,
y de la forma en que me escuchó aquella vez en que el agua nos empapaba los pies. No eran grandes recuerdos, no tenían el peso de una historia profunda, pero igual me golpeaban con una fuerza extraña, como si lo que dolía no fuera la pérdida, sino la costumbre de dejar que todo se desvanezca sin enfrentarlo. No lloré. No sentí bronca, pero sí me invadió una tristeza serena, de esas que se asientan despacio y no se van, que no duelen como una herida abierta, pero que quedan como una marca que nadie ve. Pensé en todas las cosas que empecé en la vida sin saber bien por qué, porque elegí quedarme en lugares donde no me hablaban, porque dejé que otros decidieran por mí cuando algo estaba terminado, y sobre todo, porque me acostumbré a ser la que espera a que el otro dé un paso, aunque sea para irse. Mientras el sol bajaba y las luces del edificio empezaban a encenderse de a poco, me di cuenta de que esa escalera, ese pedazo gris de concreto entre dos puertas, era el único lugar donde alguna vez sentí algo parecido a una pausa en medio de todo. Y fue ahí, sentada sola, mirando el cartel medio torcido del alquiler, donde entendí que no me dolía que Mario se fuera, sino que se fuera así, como todos los demás, en silencio, sin terminar lo que empezó, dejando atrás un eco que no se sabe a quién pertenece. Desde que Mario se fue y Joaquín no volvió, empecé a vivir sola en el departamento, pero no con esa sensación de independencia o conquista que suelen mostrar en las películas, sino con una calma demasiado ordenada, casi artificial, que al principio parecía libertad pero que pronto reveló otra cosa. Los platos se lavaban más rápido, las toallas duraban limpias varios días, el baño no se mojaba si no lo mojaba yo, y las ventanas, sin huellas de nadie más, se mantenían claras incluso cuando llovía. Todo estaba en su lugar, tal como lo dejaba, sin alteraciones, sin discusiones sobre qué canal mirar o qué comida repetir. Pero en vez de disfrutar esa estabilidad, empecé a notar que algo se había ido apagando adentro mío, algo que no tenía forma ni nombre, pero cuya ausencia ocupaba más espacio que cualquier mueble del departamento. No era por Mario, ni por Joaquín, ni por la suma de los dos. No era siquiera por la falta de compañía o de conversación, porque con el tiempo uno se acostumbra a las ausencias, las acomoda como se acomodan los cuadros que ya no se mueven. Era otra cosa, algo más profundo y más personal, una especie de desconexión silenciosa que me hacía sentir como si los días pasaran por encima mío sin pedirme permiso, sin siquiera preguntarme si quería estar ahí. Empecé a notar que había dejado que muchas decisiones importantes se tomaran sin mí, como si simplemente me hubiera corrido del camino y dejado que la vida eligiera por su cuenta. Las mañanas eran tranquilas, sin sobresaltos, pero también sin expectativas. Me levantaba, desayunaba en silencio, trabajaba frente a la computadora sin distracciones, y al final del día cenaba cualquier cosa, sin necesidad de cocinar para alguien más ni de conversar mientras lo hacía. Al principio esa rutina se sintió reparadora, como si me estuviera dando el espacio que antes no podía reclamar. Pero después de algunas semanas, empecé a entender que no estaba eligiendo esa calma, sino que la estaba aceptando porque ya no me quedaba otra cosa. Había dejado pasar demasiadas oportunidades de hablar, de reaccionar, de moverme cuando algo me dolía, y ahora me encontraba en un lugar limpio, ordenado, pero vacío. Una tarde, mientras barría el balcón sin ningún motivo, me pregunté en qué momento dejé de hacer preguntas, cuando fue la última vez que elegí algo sin tener que adaptarme a otro. No supe responderme. Solo sentí que la versión de mí que había llegado a ese departamento con cajas mal cerradas y promesas improvisadas ya no estaba. En su lugar quedaba alguien más cansada, más cuidadosa, más callada, y no porque quisiera ser así, sino porque había aprendido a sobrevivir en medio de silencios largos y miradas que no pedían nada. La soledad, al final, no era lo que más dolía. Lo que dolía era darme cuenta de que durante demasiado tiempo dejé que las cosas pasaran sin mí, que me paré al costado mientras las decisiones grandes se tomaban sin consultarme, como si mi presencia no fuera necesaria. Y ahora que todo estaba en calma, que nadie me interrumpía ni me juzgaba, me encontraba pensando que esa tranquilidad no tenía sabor a libertad, sino a resignación. Una resignación suave, disimulada, que se instala de a poco y que, cuando querés darte cuenta, ya forma parte de tu forma de estar.